Es la disciplina que aborda el estudio de las relaciones de los seres humanos entre sí y de los seres humanos con el entorno natural, gracias fundamentalmente al estudio de los vestigios de cultura material que dejan esas relaciones. Aborda desde los conocimientos, los saberes, la utilización de determinadas materias primas, los conocimientos tecnológicos para la transformación de esas materias primas, la elaboración de utensilios, el uso de esos utensilios, flora, fauna. Eso cambia en función de cada sociedad. Y la arqueología ha abordado desde esa parte de estudio de cultura material el estudio de esas relaciones entre los seres humanos y entre los seres humanos y su entorno. Se le atribuye unas características cronológicas. En cuanto a las características cronológicas, se habla de arqueología fundamentalmente en periodos, particularmente en Europa, en donde no existiría la historia. Pero el campo de la arqueología, definido como lo acabamos de hacer, abarca entonces desde la más antigua lejanía de evidencias del ser humano y de sus ancestros. Había una manera correcta de hablar que se corregía y que se buscaba en los centros educativos, y nos transmitían por ese mismo medio educativo el deber de corregir en la casa a nuestros ancestros las malas maneras de hablar. Todo esto empezó a generarme una especie de reflexión y duda alrededor de lo científicamente correcto del hablar. Me llevó a trabajar un personaje muy particular en la zona donde yo nací y viví mis años de infancia, que es el famoso cacique Tundama. Y leyendo sobre el cacique Tundama y escuchando las relaciones de personas que no tenían una formación académica y que no tenían por qué conocer, académicamente hablando, la existencia de ese personaje, me daban información sobre sus características, sobre su físico, sobre la manera como se comportaba este señor, en fin, como si lo hubiesen conocido. Entonces realcé, gracias a eso, la manera de transmitir una información sobre un personaje que hacía parte de la zona del Tundama. Y luego, leyendo lo que se escribió sobre este personaje por los cronistas españoles, empecé a vislumbrar y a ver y a visitar los sitios en los cuales este personaje había actuado y había resistido a la conquista española. Dentro de los objetos de cultura material que se conservan más y que llegan hasta nuestros días desde hace muchos siglos y miles de años, está la alfarería, los fragmentos de alfarería que llamamos tiestos. Esos fragmentos tienen un cierto número de informaciones que pueden dar cuenta de los saberes, de los conocimientos, de los usos para los cuales se fabricaron esos recipientes y de la función. La pregunta que todos los arqueólogos se han hecho desde el siglo XVI y de los últimos años del siglo XX y lo que va del siglo XXI es: ¿dónde estaban los muiscas? ¿Dónde estaban los poblados muiscas? Y evidentemente, así se considere que había una población dispersa, que no existía la concentración a nivel de poblados como la conocemos hoy en día, sí existían centros de interés colectivo. De los investigadores futuros, yo espero también que vean con una cierta fiereza un pasado que hizo posible que estemos nosotros acá. Hace ya varios años me he interesado por una región de la sabana de Bogotá, que es la región de Nemocón y la región de Zipaquirá, en donde cuando empecé mis estudios de antropología todavía se evidenciaba cómo allí explotaban sal y cómo fabricaban sal en ollas de barro, evaporaban el aguasal en ollas de barro para obtener los bloques de sal.
entonces realmente ha sido un interés también en cierta medida de largo plazo para mí, y lo he podido venir a plasmar con un estudio de historia colonial combinado con arqueología y con arqueología que han hecho otros investigadores en la zona para poder plantear algunas hipótesis en cómo se transformó esta actividad a través del tiempo, desde los registros arqueológicos hasta el contacto con los españoles, a través de la documentación colonial, pudiendo reconstruir algunos eventos de esta actividad que pues persistió en ese tipo de elaboración, esa técnica, más o menos hasta 1973. Pues trabajé principalmente con documentación del siglo XVI y comienzos del XVII, el primer siglo del contacto con los españoles cuando se establece la colonización, y a través del estudio también de material arqueológico realizado de estudios realizados por Mariana Cardal en Nemocón y en Zipaquirá. Entonces, a partir de la combinación de la información proveniente de los objetos, que a través de la arqueología, de los estudios de las cerámicas y a través del conocimiento que obtuve con documentación del siglo XVI, pude reconstruir tanto la organización del trabajo en las comunidades, como los cambios que se dieron con la colonización española y cómo casi se estableció una mitad del trabajo de las salinas por parte de los españoles, un monopolio del manejo de la producción. La importancia que tienen estos trabajos es realmente de valorar, de rescatar en cierta medida ciertos oficios, ciertos saberes que han persistido a través del tiempo y que le han dado una identidad a determinadas regiones. En el caso de Zipaquirá, Nemocón, es muy clara la tradición de la elaboración de sal y cómo se ha proyectado también a convertirse en dos lugares turísticos a través de la explotación de sal en galerías, que es una época ya más reciente, comienzos del siglo XIX, pero todo ese trasfondo histórico que hay, que me estoy refiriendo casi a 270 años antes de Cristo, hace que la gente de hoy valore más su región, se preocupe más por conocer sobre sus raíces y proteja también ciertos patrimonios que tienen en su tierra, ¿no? En la región de Nemocón, a través de mi trabajo y del trabajo de los estudiantes de la carrera de antropología, hemos ido configurando la consolidación de un museo de historia natural y cultural, en donde pues, se integran diferentes disciplinas. En este campo que he venido trabajando, realmente, si miramos el contexto de toda la región de Colombia, son muy pocas las investigaciones que hay sobre el trabajo de explotación de sal y de elaboración de sal a través de la agua salada. Y pues una recomendación es que es un campo muy interesante. La sal ha sido un producto que en todo el mundo ha sido utilizado por el hombre, lo ha buscado y ha comercializado con él, ha sido fuente de muchos aspectos también simbólicos para las comunidades. Entonces yo creo que es un campo que está por explorar tanto a nivel arqueológico como a nivel histórico de cómo fue el proceso en diferentes regiones del país.